Vegas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Los saludamos hoy domingo 26 de noviembre del año 2017 desde la isla de Margarita, en el centro de convenciones Hugo Chávez, que sirvió de sede a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, que ha clausurado el día de hoy. Estamos pues muy contentos de compartir con el pueblo margariteño en esta noche, que es preludio de una gran semana para Venezuela, para el mundo también. Nos acompaña en esta emisión del programa el excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. Bienvenido, Polanco. Gracias, ministro. Un placer estar aquí en Toma Nota, Venezuela. Rogelio Polanco es periodista, ha sido director del periódico Juventud Rebelde en Cuba. ¿Ya cuántos años tiene embajador en Venezuela? Voy para el año 9. El año 9. Bueno, 9 años aquí en la patria de Bolívar. Estamos precisamente en el stand de la República de Cuba, de la isla de Cuba, acá en las instalaciones de la FIT-BEN 2017, que ha sido un gran éxito. Acabamos de escuchar hace poco en el acto de clausura con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, las palabras del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que ha expresado cosas muy importantes respecto del turismo a nivel global, pero también de las potencialidades y del papel que Venezuela ha de cumplir en este campo. Cuba es un ejemplo de desarrollo de su propia industria turística, de modo que sus exposiciones aquí en la FIT-BEN son de sumo interés para todas y todos. Pero además coincide esta FIT-BEN con un aniversario doloroso, el primer aniversario de la partida física del comandante Fidel Castro. Sobre estos temas estaremos conversando el día de hoy. Ofrecemos anticipadamente excusas a nuestras usuarias y usuarios si de pronto pasa algún trabajador con alguna carga desmontando algunos stands, porque estamos en pleno trabajo de desmontaje de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, y como la televisión en vivo es así, ustedes sabrán disculpar. Yo le voy a pedir más bien al director que en lugar de disculpar haga un paneo con alguna de las cámaras para que se aprecie el trabajo que vienen realizando los hombres y mujeres que hicieron posible esta Feria Internacional del Turismo de Venezuela, en la que ha tenido además un rol muy destacado la ministra Marlenis Contreras, una mujer sobre la cual el secretario general de la Organización Mundial del Turismo ha expresado palabras muy elogiosas, sumamente elogiosas. Yo quiero agradecerle a Rogelio Polanco por la participación de Cuba en esta actividad y pedirle de entrada sus impresiones sobre esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Bueno, realmente impresiona el hecho de que Venezuela esté aprovechando sus grandes potencialidades, sus capacidades extraordinarias, su belleza, su cultura, su historia, para mostrarlo al mundo. Yo creo que nos vamos todos muy complacidos con esta posibilidad de ver aquí a un país entero, a una nación en pleno, buscando la diversidad en su economía, no ya dependiendo solo del petróleo como el producto fundamental que ha servido de sustento a la nación durante años, sino buscando en las bellezas naturales y en la nobleza de su pueblo un potencial turístico como el que tiene Venezuela. Lo puedo decir con total seguridad por los años vividos aquí en Venezuela como embajador, pero también por el hecho de que Cuba, país pequeño, sin grandes recursos, ha encontrado en el turismo una fuente fundamental para el desarrollo económico y social. Y además, el mensaje que hoy, como bien decía Ernesto, nos daba el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. El turismo es una manera de buscar la paz entre los pueblos del mundo. Es una manera de cuidar nuestro planeta Tierra. Y yo creo que también eso es a lo que apuesta Venezuela con el hermoso potencial que hoy hemos visto en esta Feria Internacional de Turismo, y por lo cual lo felicitamos y les deseamos todos género de éxito. ¿A ustedes en Cuba les pasó algo parecido con su principal producto de exportación, el azúcar? ¿Cierto? Así es. A lo que nos ha sucedido a los venezolanos con el precio internacional del petróleo.
y el turismo surgió, emergió como una alternativa. ¿Cuál es el papel que el turismo tiene hoy día en la economía cubana? Bueno, el turismo al principio de la revolución no se desarrolló más bien el turismo nacional para nuestro propio pueblo, pero después vimos que ante los vaivenes de la economía internacional, la disminución de los ingresos debido a los productos primarios y además al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos durante décadas a nuestro país, nos vimos obligados a acudir al turismo internacional para lograr ingresos en divisas para Cuba. Hoy los servicios, Cuba es una economía de servicios, donde en esos servicios el turismo es uno de los principales elementos de nuestro desarrollo. Estamos recibiendo este año nada más y nada menos que 4,7 millones de turistas, más de 3.000 millones de dólares de ingresos por esta vía, más de 300 instalaciones hoteleras, de ellas una buena parte están en administración con empresas extranjeras, más de 80 contratos internacionales con empresas de varios países que han apostado a Cuba, y esos millones de turistas que vienen confían también en nuestra sociedad, en nuestra cultura, buscando no solo playas, no solo nuestras bellezas naturales, sino también nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, y creo que es una demostración de que también por esa vía se rompe el bloqueo a nuestro pueblo. Decía el secretario general de la Organización Mundial del Turismo que el turismo es un petróleo que no se agota. Es una fuente inagotable de ingresos si se maneja de una manera adecuada, pero también planteaba la necesidad de que las comunidades impactadas por el turismo conservasen su dignidad. Esto porque el turismo pudiera eventualmente también ser la puerta de entrada a cosas negativas, a unas, digamos, desigualdades, iniquidades, a incluso fenómenos negativos asociados al turismo, por ejemplo, el tráfico de drogas, este tipo de cosas. ¿Cómo hizo Cuba o ha hecho Cuba o está haciendo Cuba para prevenir esas, Bueno, digamos, esos daños colaterales, como suelen decir en los términos de guerra? es un reto efectivamente, porque el turismo puede traer asociados algunos de estas dificultades. El tema es cómo integrar la sociedad en pleno, la economía en pleno, para que el turismo sea visto no con esos daños colaterales de los que tú hablabas, que pudieran en algún momento darse, sino que sea visto como un potencial para el desarrollo social, cultural, económico de un país. Cuba ha tenido como elemento fundamental que su turismo sea un turismo sostenible, sustentable, que además sea con un respeto pleno a nuestra soberanía, a nuestra cultura, a nuestra identidad, desarrollando para ello una comunión entre turismo y cultura. No puede haber un turismo impostado, una cultura impostada para el turismo, una cultura de postalita, ¿no?, para el turismo. Es nuestra propia y auténtica y original cultura, la única que un verdadero visitante va a tener el gusto de apreciar, y es lo que quisiera ver en un país como Cuba. Además, tener la posibilidad de intercambiar con el pueblo. No es solo ir a un polo turístico determinado donde se puede dar toda la calidad de la oferta turística, sino poder recorrer el país, conocer a su pueblo. Yo creo que eso es una de las riquezas más importantes del turismo cubano, y por eso el impetuoso crecimiento que ha tenido en estos años, al punto de que ciudadanos incluso de Estados Unidos, al único país al que se le niega a los ciudadanos de Estados Unidos viajar, que es Cuba, hayan cada vez de manera creciente visitado Cuba y se encantan de sus maravillas, en primer lugar, de la maravilla de su pueblo. 9 años en Venezuela, ¿cuál es el lugar más bonito de este país para usted? El más bonito es el lugar donde visito cada vez que voy a Venezuela. Cada lugar es bonito, porque Venezuela tiene un encanto extraordinario, Ernesto. He ido a muchos lugares. He ido a desde los Andes, que son hermosísimos, hasta la Gran Sabana, hasta Mochima, los médanos de Coro. He visitado prácticamente todo el país.
Es hermosísimo su geografía, su paisaje, su clima. También muy afortunados ustedes por tener esa diversidad de clima, pero lo más hermoso es el pueblo de Venezuela, con el que he hecho una relación muy especial y que nos recibe a nosotros, a los cubanos y a cualquier otro visitante de una manera extraordinaria, y es lo que me llevo en el alma como el principal patrimonio de estos años de estancia en Venezuela. Esa es una respuesta muy diplomática, como corresponde a un diplomático. Pero si usted tuviera que traer un familiar de visita, un amigo, y tuviera que escoger un destino turístico venezolano, ¿a cuál lo llevaría? Lo llevaría a Mérida y los Andes. He estado varias veces allí y lo que se siente cuando uno ve un amanecer en medio de esas montañas impresionantes, con ese clima frío, con esa vegetación exuberante, con esa fauna, esa flora de los Andes. Por eso los Andes son la columna vertebral de América. Y además, si uno recuerda que por esos Andes pasó Bolívar, y pasó Bolívar como ya sabemos que pasó, enfrentándose a todo tipo de penurias y calamidades, y logró cruzarlos y a partir de ahí liberar a otros pueblos de América. Entonces, ver esos paisajes con esa historia a cuestas, yo creo que es demasiado para un ser humano y un latinoamericano y un cubano que ha vivido estos años en Venezuela. Acaba de dar usted una respuesta correcta, pero acaba de perder algo. La invitación a un sancocho de pescado que le tenía Luis Aguilera al terminar el programa, si respondía que el lugar al que traía a esa persona era Margarita. No se preocupe que ese sancocho lo agendamos nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Rogelio Polanco, embajador de Cuba en Venezuela. Vamos a hablar de temas un poco más dolorosos. El fallecimiento de Fidel ya cumplió un año y acabamos de enterarnos de la muerte también de otro gran dirigente cubano, Armando Hart. Hoy en Cuba hay elecciones. Así es. Sobre esos y otros temas después de la siguiente pausa. Ya vuelve. Toma nota, Venezuela. Cualquier palo sirve de... Libertó su país llevando la palabra de Martí a la acción. Sus pensamientos quedarán grabados en la historia de toda la humanidad. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Siempre de frente ante pretensiones imperialistas. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre. Sembró lazos de amistad alrededor del mundo. Comandante, a un año de tu partida, tu lucha jamás será olvidada. Tu ejemplo quedará en nuestra historia. Fidel Castro, a un año de su siembra. ¿Cómo fue que conoció Rogelio Polanco a Fidel Castro? Bueno, a Fidel, los cubanos tenemos cada uno nuestro Fidel. Y en particular mi Fidel es desde niño, escuchando sus discursos, viéndolo en su labor persuasiva para convencer. Fidel cautivaba a cualquiera que lo escuchaba y era capaz de convencer, como han dicho, hasta las piedras. Mi primera vez a su lado fue teniendo 12 años en la ciudad de los pioneros José Martí, en Tarará, al este de La Habana, en medio del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Año 78. Año 78, el mundo entero fue a Cuba a participar en aquel que fue el primer festival fuera de Europa. Y estuvo mi hermano Vladimir, entonces dirigente de la Juventud Comunista, y asistió Simón Díaz. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Sí. Y estábamos en ese campamento, en esa ciudad de los pioneros. Era el Día de Cuba en el festival y se promulgaba el Código de la Niñez y la Juventud que había acabado de aprobar nuestra Asamblea Nacional.
y me correspondió junto a un grupo de niños, de pioneros cubanos, recibirlo allí y conversar brevemente con él. Y eso, por supuesto, me impactó para toda la vida. Y después, en muchos lugares en los cuales Fidel llegaba a inaugurar escuelas, fábricas, y allí estaba el pueblo entero. Y uno, a pesar de la distancia desde la tribuna a la tribuna, por supuesto que llegaba esa magia, esa electricidad que provocaba la cercanía y el verbo permanente de Fidel. ¿Cómo se convirtió aquel niño de 12 años en su embajador en Venezuela? Bueno, yo creo que la Revolución Cubana ha dado tantas oportunidades a los más humildes habitantes de nuestra nación que cualquiera ha podido tener la posibilidad de tener una responsabilidad en nuestro país. En mi caso, creo que influyó mucho mi formación, como la que han tenido muchos niños cubanos, muchos jóvenes, desde la escuela, las organizaciones juveniles y estudiantiles, la familia. Soy de la provincia de Holguín, que hoy ocupa parte del territorio donde nació Fidel, Raúl, en Virán, una provincia en el oriente de nuestro país. Estudié en una escuela vocacional en José Martí, en esa provincia, que inauguró Fidel en el año 77 y estuve presente precisamente en ese acto donde cayó un aguacero tremendo y Fidel siguió con su discurso. Se le empaparon los papeles, pero siguió hasta el final en su discurso. Y después estudié en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, en La Habana, la institución formadora del personal diplomático de nuestro país. Y como dirigente estudiantil y juvenil, después tuve la oportunidad de representar a Cuba en numerosos eventos y delegaciones internacionales. Fui, como bien decías, director del periódico Juventud Rebelde, 12 años, periódico de la juventud cubana que ha tenido durante todos estos años una labor extraordinaria en la formación de jóvenes periodistas. Y allí me vinculé en el momento en que se desarrollaba en Cuba lo que Fidel llamó la batalla de ideas, con toda aquella labor para rescatar a un niño, al niño Elián González, de aquella familia parentela que lo había secuestrado, en toda aquella tremenda epopeya que Fidel encabezó junto a nuestro pueblo para rescatar a un niño. Y a partir de ahí, bueno, tuve el privilegio de ser designado para representar a nuestro país en la República Bolivariana de Venezuela, algo que ha cambiado por completo mi vida y que ha abierto una perspectiva extraordinaria de lo que es la revolución latinoamericana. Si tuviera que explicarle a un niño de 5 o 6 años quién fue Fidel, ¿qué le diría? Fidel es un ser humano único, una persona que la esencia de su vida fue no sentirse derrotado nunca y buscar la justicia, toda la justicia, en toda su dimensión. Ese es el Fidel que hemos conocido y el que conoceremos por siempre. Inderrotable y justiciero por excelencia. El yin y el yang, al lado de esa veneración por la figura de Fidel, también esa figura innegable del siglo XX, parte del siglo XXI, tiene su correlato en una narrativa demoníaca alrededor de su figura. Gente que ha creado, digamos, una estigma alrededor de la figura de Fidel Castro. En los Estados Unidos, una emigración cubana festejó su partida. Sintió que la partida de Fidel marcaba ahora sí el fin de la Revolución Cubana. ¿Qué les dice usted a un año de su siembra? Yo creo que han desconocido el sentido humano de Fidel, no han conocido al ser humano. Yo creo que han estado llenos de odio y eso les ha impedido ver la realidad. Creo que
se han sentido también nublados por una propaganda, por una canallesca mentira permanente que es la que ha estado diciéndose sobre Fidel, y que al final no han tenido la capacidad para ver en toda su dimensión lo que un ser humano representando a una nación entera y a la especie humana ha representado. Porque Fidel no es patrimonio ni de un grupo, ni de un partido, ni de un sector, ni incluso de la nación cubana. Es patrimonio de la humanidad. Y yo creo que esa verdad irá siendo cada vez más comprendida, incluso por sus adversarios más grandes, que en las postrimerías de su vida tuvieron que reconocer que el obcecado y tenaz Fidel había sido consecuente y había sido coherente en toda su vida, porque defendió siempre valores y principios. Y yo creo que eso es una gran enseñanza de Fidel. ¿Una anécdota suya con Fidel? Bueno, hay muchas anécdotas durante todos estos años. En primer lugar, como embajador, tuve ese privilegio de estar junto a dos gigantes, Fidel y Chávez. Y Fidel conversando permanentemente, porque además del gran estratega, del hombre del horizonte extraordinario y de futuro, es una de las personas, y lo digo en presente, qué bien decirlo en presente porque Fidel sigue vivo, una de las personas más detallistas, que veía en los detalles esencias fundamentales. Y cuando alguno de nosotros, de los que hemos tenido la posibilidad, del privilegio de estar trabajando con él, de ver su magisterio, cometía un mínimo error, por supuesto que eso era objeto de un fuerte sermón y significaba un aprendizaje para todos. Hubo muchos momentos de encuentros entre Fidel y Chávez que pude vivir. Recuerdo, por ejemplo, llamadas de Fidel y en ese momento Chávez del lado de acá, que me arrancaba el teléfono diciéndole a Fidel: se ve que no quieres hablar conmigo, ¿no? Y entonces verlos aquellos dos seres humanos extraordinarios conversar como padre e hijo, porque hay que decir que tanto el comandante Fidel veía a Chávez como un hijo de las ideas, un hijo político, como Chávez, sin complejo alguno, veía a Fidel como su verdadero padre político. Yo creo que eso es una demostración de hasta dónde pueden llegar las relaciones entre dos seres humanos, más allá de las condiciones de estadistas y las condiciones políticas que están detrás de ellos. ¿Un defecto de Fidel? Eso es difícil. Ese es el problema de ser periodista, o sea, cazador casado. Porque entonces el periodista te lleva a tratar de cometer cualquier desliz, y si además el entrevistado es el embajador, es un problema, ¿no? Por cierto, que la condición de diplomático y de periodista tienen mucho en común, y eso lo viví después cuando tuve la oportunidad de estar en Juventud Rebelde, en el periódico, porque el periodista es un intermediario, ¿no? Entre, ahí está la información, está la fuente y la audiencia. Y por otro lado, el diplomático lo es también, entre el país al que representa y el país al que está acreditado. Así que creo que va a ser difícil que yo pueda decir cuál es el error que me está preguntando Ernesto. Palabra cierta, porque la luz se nos acaba de apagar aquí en el centro de convenciones. Yo sí le puedo decir uno de Chávez. Ajá. Era magallanero. Yo soy de Caracas. Me metí en problemas con los magallaneros de aquí. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida con Rogelio Polanco, embajador de la República de Cuba en Venezuela, aquí en la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, ya en desmontaje, pues hoy fue la clausura aquí en la hermosa isla de Margarita. Ya venimos. Toma nota.
Ernesto Villegas. Continuamos, amigas y amigos, desde la isla de Margarita, la perla del Caribe, en las instalaciones de lo que fue la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, aquí en el Centro de Convenciones Hugo Chávez. Nos acompaña el embajador de la República de Cuba, otra perla del Caribe, Rogelio Polanco. Usted en una isla se siente como en casa, me imagino, ¿no? Totalmente. Es muy bonito estar aquí, de verdad. Tremenda. ¿Se parece Cuba y Margarita? Bueno, se ve un clima similar, húmedo, calor, pero quizás la vegetación es diferente, ¿no? Se ve una vegetación menos exuberante, pero las playas son extraordinarias, ¿no? Hoy estaba viendo la playa del Agua, un poquitico más de oleaje, pero una arena muy bonita y demuestra que lo que se puede hacer en cuanto a turismo en Margarita es impresionante. Mire, embajador, murió Armando Hart Dávalos, intelectual cubano, fue ministro de Educación, ministro de Cultura en Cuba. Le expresamos nuestras palabras de condolencia al pueblo cubano. En cortas palabras, ¿quién fue Armando Hart? Bueno, es uno de nuestros más importantes dirigentes políticos, un revolucionario a carta cabal, un martiano. Fue durante muchos años presidente de la oficina del Programa Nacional Martiano de Cuba, un intelectual por toda la línea, uno de los revolucionarios que desde la rebelión y el triunfo revolucionario estuvo junto al comandante en jefe, llevó adelante junto a Fidel la campaña de alfabetización como ministro de Educación, primer ministro de Educación de la Revolución Cubana, y durante más de 20 años fue ministro de Cultura, dirigente de nuestro Partido Comunista de Cuba, uno de los ideólogos de la Revolución Cubana, escribió numerosos libros, un gran pensador. Ha muerto hoy un querido dirigente de la Revolución Cubana. Muchas gracias por tu condolencia. Embajador, hoy hubo elecciones en Cuba. Claro que sí. ¿Cierto? ¿Cómo fueron esas elecciones? Bueno, son las elecciones... ¿Son o fueron? ¿Son de un solo día, de varios? ¿Cómo es la cosa? Este año se han convocado las elecciones generales en Cuba, que se realizan cada 5 años. Acaban de realizarse en el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, las elecciones municipales a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, que es el sistema de gobierno de Cuba. Son elecciones con una altísima participación, donde no media el dinero para las campañas electorales, donde no hay campaña electoral, donde los vecinos primero postularon, nominaron a sus candidatos y los electores, en una participación extraordinaria, hoy eligieron a sus delegados, que a su vez conforman las asambleas municipales, donde después se elige a los presidentes de esas asambleas municipales que conforman la estructura de gobierno de la entidad municipal de nuestro país. El tema de la democracia en Cuba siempre ha sido objeto de debate. Cada país tiene sus sistemas políticos, escoge sus formas de gobierno. Ahora, es un punto determinante en la relación de Cuba con los Estados Unidos. Cuba y los Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas durante el gobierno de Obama, pero ahora gobierna el Partido Republicano, mejor dicho, el señor Trump, que fue electo con los votos republicanos, pero tiene una muy particular forma de gobernar. No voy a extenderme respecto de Trump, pero ¿cómo ha afectado esto en la relación de Cuba con los Estados Unidos y sus perspectivas? Bueno, sabemos que la relación de Cuba con Estados Unidos ha sido de conflicto, porque Estados Unidos durante toda la historia de Cuba ha tratado de poseer a nuestro territorio. Es un conflicto que viene desde principios del siglo XIX, no es de ahora ni es producto de la revolución. Lo que la revolución hizo fue corregir un problema histórico que había, que es que Cuba se convirtió por primera vez, el 1 de enero de 1959, en un Estado soberano, independiente, fuera de cualquier intento de Estados Unidos de poseer o de influir en la política de nuestro país. Y a partir de ahí, como Cuba se hizo independiente y soberana y estableció un camino propio, Estados Unidos ha hecho todo lo posible, las diferentes administraciones, ya van 11 administraciones de Estados Unidos,
por tratar de doblegar al pueblo cubano. Durante la administración de Obama se logró normalizar las relaciones diplomáticas, o sea, comenzar el proceso de normalización, establecer relaciones diplomáticas, abrir las embajadas, designar embajadores y comenzar una serie de negociaciones sobre temas pendientes en las relaciones bilaterales, demostrándose que es posible, según Cuba, convivir a pesar de las diferencias que nos dividen. Y se había logrado, por parte de la administración Obama, reconocer primero a Cuba como un país independiente, a su gobierno como una contraparte, y demostrar además que el bloqueo no era la manera de relacionarse con Cuba. Trump llega y echa todo atrás. Es el momento que estamos viviendo, hay una regresión importante en las relaciones bilaterales que se ha visto en estas medidas adoptadas por el presidente Trump, que lo que hacen es echar atrás una buena parte de los avances logrados con la administración Obama. La administración Trump denunció, se quejó de un ataque sónico contra su embajada. ¿Cómo es eso? Es parte de las campañas mediáticas contra Cuba. Es el intento de presentar nada más y nada menos que desde Cuba se habrían estado haciendo unos supuestos ataques acústicos contra diplomáticos de Estados Unidos en Cuba, algo que no ha podido ser probado de ninguna manera ni por científicos, ni médicos, ni especialistas de Cuba y otros países, y se ha convertido, Ernesto, en un pretexto de la administración que ha sucumbido a los sectores más extremistas de la comunidad cubana en Estados Unidos para revertir los avances que se habían logrado en las relaciones bilaterales en contra de los intereses del pueblo de Estados Unidos, que en su gran mayoría están a favor de un proceso de normalización de las relaciones con Cuba, incluida la comunidad cubana en ese país. El ataque sónico no tendrá nada que ver con congas, tumbadoras, la música cubana. Sí, si no fuera algo tan grave, tan serio, uno daría risa realmente que un gobierno como el de Estados Unidos tuviera que argumentar algo como eso para atacar al gobierno de Cuba. Es algo realmente risible, lamentable, y que nosotros rechazamos rotundamente, porque si hay un país en el mundo donde un ciudadano de Estados Unidos siempre tendrá toda la protección y será recibido de manera generosa por nuestro pueblo, ese es el pueblo de Cuba. Y además Cuba ha demostrado históricamente que los diplomáticos en nuestro país, hoy, mañana y siempre, serán protegidos por las convenciones internacionales. Nadie más que nuestro gobierno y nuestro pueblo estaría en contra de que una acción de esa naturaleza, que puede ser objeto de cualquier tipo de provocación, sea utilizada contra diplomáticos en Cuba. Bueno, ya tenemos que despedir el programa. Yo le agradezco muchísimo a Rogelio Polanco. Quiero también agradecer al señor embajador de la República de la India, que nos ha hecho llegar este hermoso libro. La India fue el país invitado de honor en esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela, que ha concluido hoy acá en la isla de Margarita. La India es un hermoso y gran país con el que tenemos extraordinarias relaciones. Y les quiero agradecer a la hospitalidad del pueblo margariteño de Margarita, Coche y Cubagua. Son las islas que componen este hermoso estado Nueva Esparta, que en las pocas horas que hemos estado aquí nos ha prodigado el cariño que le es característico. Yo le agradezco nuevamente a Rogelio Polanco por su tiempo. Contra todas las adversidades, aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Amigas y amigos, con esto llegamos al final del programa por el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en una nueva emisión de Toma Nota Venezuela con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Toma nota, Venezuela. Con Ernesto Villegas.